Sextas jornadas de psicopedagogía. Terceras jornadas de psicología. Segundas jornadas del educador. Tejiendo redes con la cultura juvenil. Coordenadas de aproximación a su diversidad vincular. Organizadas por el Instituto Superior Juan XXIII y Fundación Unisal, Universidad Salesiana en la Argentina. Conferencia. Los jóvenes, su vínculo con la realidad y la ficción. Uso y abuso de las 4 pantallas. Diserta la doctora Gabriela Fabro. Ella es doctora en Comunicación Pública por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, Tenerife, España. Licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Docente de la Facultad de Comunicación, Universidad Austral. Ha sido docente en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, en la Cátedra de Análisis de Películas y Críticas Cinematográficas, en la Universidad de Cine. Coautora de los libros Calidad Televisiva, Tendencias y Valores en la Programación Argentina. Cine Argentino, Industria y Clasicismo, 1933-1956. Tomos 1 y 2. Diccionario de Directores Argentinos y Latinoamericanos. El cine argentino en democracia, 1983-1993. Investigadora, coordinadora del Observatorio de la Televisión de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. ¿Cómo les va? Buenos días. Además, mamá de Josefina y Nicolás, que en conferencias o charlas de este tipo también es bueno decirlo porque uno se ubica y a veces es muy difícil separar el rol de docente y de papá y mamá los que lo somos. Josefina tiene 17 y Nicolás 12, o sea que estamos entre una generación I o N, porque ya las letras van pasando cada vez de modo más rápido y antes estábamos en la X, luego en la Y y hoy estamos en la N. Digamos, la generación, en teoría, que va desde los 7 a los 17 años, que están caracterizados por la portabilidad y la multitarea, ¿no? Si tuviéramos que darle 2 características a la generación con la cual estamos trabajando hoy, es esa. Es que se llevan las tecnologías encima, ¿sí? Están con la tecnología encima y además, en teoría, están haciendo muchas cosas, que no quiere decir que las hagan bien a la vez. Están haciendo muchas cosas a la vez. Ya veremos si las hacen bien o en qué grado de profundidad. Y un poco planteando el tema de dentro del marco de las jornadas y que era un poco esta idea de tejer redes, a mí me gustó mucho la idea de esta metáfora de tejer redes porque primero dentro de la etimología de la palabra tejido o tejer proviene la noción de texto, ¿sí? Una de las acepciones de texto tiene que ver con el tejer, con el entramado y con el diálogo entre distintos elementos. Pero además aquí estamos tejiendo una red y por lo tanto las redes tienen un diseño. Las redes no se tejen de modo aleatorio, sin un objetivo, sin ninguna forma. Uno observa una red, hasta la más simple de una telaraña, y tiene su diseño, donde hay un centro, donde hay círculos concéntricos o que abren o cierran. Es decir, tejer es tejer hacia algo, es tejer hacia un objetivo. Y esa es un poco la idea que vamos a plantear hoy, y lo que ya puedo ir anticipando es que los que vamos a tener que tejer más somos nosotros, que los jóvenes. Es decir, siempre el esfuerzo, en este caso va a estar del lado de los docentes o de los papás, porque claramente los que tenemos que dar el salto, los que tenemos que hacer ese esfuerzo de alfabetizarnos en lo que los chicos están manejando, en conocer Facebook, aunque no tengamos o no lo usemos, pero saber por qué lo usan, o hasta saber qué significa escribir con 140 caracteres, ese salto lo tenemos que dar nosotros. O sea que el gran desafío va a estar en el aula y en casa, donde vamos a tener que hacer ese esfuerzo de tejer esta red hacia los chicos. Reitero, es un desafío, hasta podríamos decir que es un trabajo en cierto modo desequilibrado, pero es así como está planteado. Estamos en una etapa bisagra fundamental donde se están cambiando los paradigmas y en este caso nosotros somos los que ya seremos la generación, no sé, A, B, C, Z, ya no sé qué nombre ponerle, donde nos tenemos que acercar a esta generación N. Y esta idea de las 4 pantallas, obviamente, esta es un correlato también de lo que ha sido el crecimiento y la velocidad de las nuevas tecnologías,
Pero tiene que ver con que antes había un texto que era una película y se iba a ver al cine, y antes había un texto que era un programa de televisión y lo veíamos en el televisor, y luego había un documento de Word que lo veíamos en la computadora, y hoy vemos la película, el programa de televisión y el documento de Word en el celular. Es decir, esa cuarta pantalla es la que ha sumado los textos de las pantallas precedentes. Pero además, antes veíamos una película de 1 hora y media en el cine, y veíamos un programa de televisión de 1 hora en la tele y escribíamos un texto de 2 carillas en Word en la computadora. Y hoy vemos el tráiler de 1 minuto 40 de la película de 1 hora y media en el celular, vemos en YouTube un segmento de 3 minutos de Intrusos que nos pasa una parte de Bailando por un sueño que salió antenoche, que a su vez estaba en TVR, por lo tanto no sé dónde lo vi, porque prácticamente el referente se ha perdido. Y por otro lado estoy escribiendo un documento de Word en mensajes de texto que le mando a mi amigo, que es el trabajo práctico que tengo que hacer de geografía, y escribo 14 BBM, donde en teoría le estoy mandando la hipótesis que tengo que redactar. Y eso lo estoy haciendo en el BlackBerry. Entonces, la idea es que los textos se han modificado también. Y nuestros alumnos están leyendo y comprendiendo otro tipo de textos. Por supuesto, y decimos, nos cuesta que lean tantas páginas, nos cuesta sostener la concentración en el aula durante 45 minutos y tenemos que estar pensando, ponemos un PowerPoint, hacemos una dinámica de grupo, ahora les paso una película como disparadora, porque necesitamos estímulos cada 10 minutos. ¿Por qué? Porque los chicos están viviendo, digamos, en esta etapa, vamos a ver si va bien, ¿en qué contexto estamos? Digamos, estamos en este contexto, podríamos llamarlo un poco a grandes rasgos de la posmodernidad, si vamos a términos más filosóficos, pero estamos en el contexto de lo efímero, de lo breve, de lo fragmentado. Hoy ya no hablamos de películas ni de cortometrajes, se hablan de nanorelatos, microrelatos. Hay guiones que se escriben en Twitter, es decir, guiones de 140 caracteres, donde se está haciendo una película. Hay festivales de cortometrajes de Twitter, ¿sí? Es decir, donde cada vez la economía del relato, de las palabras, de los textos, nos llevan a esto efímero, a lo fragmentado, a lo inmediato. Por ahí decían nuestras colegas anteriores que importa lo que el grupo dice. Es un poco lo que algunos denominan el efecto manada, ¿no? Que hoy los jóvenes siguen al grupo. Y claramente estamos en un momento en que vale más el grupo que los referentes tradicionales. ¿Dónde estaban los referentes tradicionales? Antes estaban en la película, en el programa de televisión, o en casa eran papá y mamá, o era el docente. Y ahora el referente tradicional ha pasado a ser el par que tiene 16 años. Y no lo digo solo en la vida real, en las ficciones, ya que vamos a hablar de realidad y ficción, en cualquier ficción pensada para jóvenes, y estoy pensando en cualquiera del grupo de Cris Morena, por ejemplo, una joven de 15 años que va a dar su primer beso, le pregunta a la de 16, que vive en el mismo orfanato que ella, ¿cómo es dar el primer beso? La de 16 le cuenta la experiencia, hasta es probable que se lo haya dado al mismo muchacho que la otra le va a dar el beso, eso además, y ese es el referente, es decir, es el par que cuenta algo que ha accedido a un contenido que quizás, no sé si era apropiado o no era apropiado, pero que vivió una experiencia que ella aún no. Y ustedes me dirán, bueno, pero, y no me quiero poner vieja, ¿no? Pero en Jacinta Pichimahuida tampoco había mucho padre y era casi otro, no digo orfanato, pero más o menos. Y es verdad. Pero había un Efraín, que era un portero, que hablaba de sus blancas palomitas y me los abrazaba a todos los chicos al final del programa de televisión, y se les iba a contar a Efraín el primer beso, no a la amiga de 12 años. Hoy desaparecieron los Efraínes, y si hay un ama de llaves, son brujas de aquellas malditas que todos los males provocan. Por lo tanto, los referentes pasaron a ser los pares. Y lo que los chicos están pidiendo es otra cosa. O sea, la realidad los llevó a que los referentes sean su grupo, pero en realidad siempre están pidiendo otra cosa. Siempre nuestros adolescentes que hoy se meten en su cuarto y si tienen la computadora en el cuarto, cosa que no recomendamos, peor aún, cierran la puerta. Y es verdad, pero ¿saben qué? Nunca la cierran del todo. Presten atención que siempre dejan una endijita de 5 centímetros y ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Por supuesto, cuando esté chateando no voy a entrar y ¿con quién estás chateando? Porque minimiza con una velocidad que nos apabulla y parece que estuviera navegando por Wikipedia. Y en realidad estaba chateando con 4 a la vez. Por supuesto, ese no es el momento de ir a hablar de Facebook ni con quién está chateando. Y el momento será cuando lo estoy llevando a rugby.
El auto es el mejor lugar para hablar de estas cosas. Nunca va a ser ni el aula ni el cuarto del chico, obviamente. Tiene que ser en otra instancia donde le puedo preguntar, ¿y hoy qué nick tenés puesto en el Hotmail? Y un nick, lo que ellos deciden cómo denominarse, cómo identificarse en las redes, es la identidad que están construyendo. Una cosa es que digan, hoy de vacaciones en Mar del Plata, y otra cosa es que digan, hoy estoy triste, o hoy estoy triste por mi amiga Natu. Y ahí están diciendo tantas cosas. No es que todos los días le tenemos que preguntar hoy cómo te estás denominando en las redes sociales, pero saber cada tanto, saber cómo se están autoformando su identidad, es los puntos de encuentro que tenemos que ir buscando con los chicos. Por otro lado, nuestros alumnos, sabemos, son inmaduros, no experimentados, pero son muy impulsivos. Pero recién hablaban de elecciones. Hoy, jóvenes de 10 años, de 12 años, no pueden, luego de 20 mensajes de texto, decir a qué hora se encuentran en el McDonald's. Porque le escriben a la mamá, sí, espera que Matu una de esas va en auto. No, pero papá me pasa a buscar quizá. Espera que lo confirmo con Mili, y Mili lo llama Mati, son las 8 menos 5 y no sabemos qué padre lleva a qué chico a qué hora al McDonald's. Eso, que a los 12 años es no haber sabido decidir un horario, en la generación nene que llegó a los 17 y está en el 6º año del María Auxiliadora, no saben elegir. Y elegir es una responsabilidad, más allá de la libertad que significa elegir, es elegir con responsabilidad. Si no construimos esa responsabilidad, van a seguir eligiendo, equivocándose, que está muy bien que se equivoquen también. Yo trabajo en la universidad y tengo un 20% de deserción en primer año de facultad. O sea que claramente han decidido, entraron a la facultad e igualmente luego ven que el camino fue equivocado. Pero digo, esa inmadurez tiene que ser acompañada por orientación. Porque si no, ni desde el McDonald's hasta la carrera van a saber elegirla. Disfruta mucho de lo que se llama el ciberocio, ¿no? Digamos, yo estoy más abocada a televisión, hoy vamos a hablar un poquito de televisión y de redes sociales porque es tan grande este tema y tan amplio que la idea es de focalizar un poquito en alguno de estos discursos. Pero imagínense que cuando empezó la televisión se llamaba la paleotelevisión, duró 30 años. Luego vino la neotelevisión, duró 20 años. Luego vino la posttelevisión, que duró 10. Ahora está terminando la hipertelevisión y en el 2010 empezó la cibertelevisión. Es decir, 30, 20, 10, 5 y 1. Y ya no sabemos casi cómo se denominará la del año que viene. Donde claramente, ¿en qué nos hemos transformado? En que todos somos usuarios, emisores y receptores. La pregunta es, ¿todos estamos capacitados para ser emisores? ¿Los jóvenes miden cuando suben una foto a Facebook donde no están solo ellos y ponen a una prima que salió con un ojo desviado? Y esa prima se ve en esa foto y no le gusta verse de esa manera en esa foto, pero se está trabajando no solo con la identidad de uno, sino con la identidad del otro. Y orientar en esas elecciones es nuestro gran desafío. Eso lo coloqué simplemente como un llamado de atención, que digamos, cuando esta recurrencia a las redes o a la nueva tecnología se transforma prácticamente en una dependencia, a veces se puede llegar a alguna patología. Yo traje varias diapositivas que voy a pasar de largo. Si surge alguna pregunta luego de la exposición sobre lo que es bullying y lo que podríamos llamar digamos, acoso a través de la red, traje varios materiales. No es que me voy a dedicar a eso, pero el material está previsto y yo el PowerPoint se los dejo. Por eso van a ver que hay más material del que vamos a exponer. Suele estar en contactos, digamos, en la tecnología o con la tecnología en soledad. Esto lo decíamos recién en el cuarto, pero hoy uno puede sacar una foto de un cumpleaños de una niña de 12 años donde hay un grupo de 8 aquí, un grupo de 4 allá y un grupo de 3 aquí, todos reunidos, cada uno con su celular. Eso es un cumpleaños hoy, ¿sí? Es claro, no están jugando, no están compartiendo, se supone que están juntos físicamente, pero cada uno está en un contacto directo con la tecnología en soledad. Ustedes piensan que es como las que somos mamás viejas, que antes un diario íntimo, el regalito que zafábamos en un cumpleaños, ¿se acuerdan? Diario íntimo con candadito. Yo me acuerdo, he comprado un montón y ya cumplía con el cumpleaños de 8 que tenía Josefina. Hoy el diario íntimo ha desaparecido y ese diario íntimo es lo más público que hacen los chicos. Es decir, están mostrando su intimidad
a un universo desconocido, más allá de que tengo 528 amigos en Facebook y vos cuántos tenés, 622. Es decir, están dando a conocer una intimidad que se está transformando en lo más público, pero a su vez es cuando están más solos físicamente. Por lo tanto, hay un choque entre identidades construidas, reales y expresadas, y de cómo el otro ve la identidad que yo construyo, que está haciendo un panorama muy complejo para los jóvenes. A estos chicos les importa más hacer que hacer bien. Esta es una pequeña salvedad, pero suelen no reflexionar sobre lo que hacen, es verdad, son impulsivos, son creativos, tenemos chicos fantásticos, las cosas que podemos hacer con ellos cuando los estimulamos y captamos el interés es maravilloso. Ahora, ¿cuándo reflexionan sobre lo que hacen? ¿Cuándo miden lo que hicieron? Que es poner la foto de la prima que salió con el párpado cerrado. En ningún momento está como este momento de detenerse. Todo es una superación. Recién hablamos de los cumpleaños. Pero digamos, antes teníamos cumpleaños, después vino el animador, después vino el toro mecánico, después la pista de fútbol enjabonada, después el toro mecánico, después los llevo a todos a la pista de patinaje y ahora van, no sé, en Buenos Aires van a pasar un día al Parque de la Costa, trasladando a 25 niños, lo que sabemos que supone a nivel riesgos. Es decir, la apuesta se hiperboliza, ¿no? Cada vez se hace más grande y estamos hablando de sesiones de spa y maquillaje para chicas de 12 y 13 años. Entonces, esta idea, digamos, de hacer y hacer y hacer, sin reflexionar si se hacen bien, es también otro de los caminos por los cuales los tenemos que orientar. Y, bueno, asociado a esto basa más su experiencia, digamos, en lo social, digamos, en los sentidos, que en la reflexión, ¿no? En la racionalidad. Eso reitero como contexto general. ¿Cuáles son los valores y disvalores? Porque tampoco aquí vamos a tener una mirada apocalíptica, ni muchísimo menos. Vamos a tener una mirada realista y donde, reitero, el esfuerzo va a venir de nuestro lado. Pero los valores de esta posmodernidad son muy ricos y en mucho tiene que ver Internet. O sea, si uno habla de la participación ciudadana, la democratización de la información, compartir, la idea de acceso a la información, esos son valores que estas nuevas tecnologías han permitido y maravillosamente bien, digamos. Veamos desde todas las revueltas que están habiendo hace 2 o 3 años a nivel de redes sociales, y uno ahí no puede hablar de participación ciudadana y donde cada uno es un rol activo, ¿no? Pero por otro lado tenemos los disvalores propios que los medios han ayudado mucho a construir, del individualismo, el vivir el instante, por eso hablábamos de lo efímero, la brevedad, la importancia del look, la importancia de lo instantáneo, la fragmentación. Este juego de valores y disvalores tiene mucho que ver con los medios y con lo que los chicos consumen. Nosotros acabamos de hacer una investigación en la universidad sobre la navegación que hace un joven de 14 años en un ciber por hora. Es decir, se instaló un software, de acuerdo obviamente con el dueño del cibercafé, y poníamos de 14 a 15, es decir, desde el momento que un joven entraba a hacer su navegación al ciber, a la hora, de 14 a 15. Y ese software registra todo el recorrido que va haciendo el joven. El promedio es por minuto, hace 7 links, 7 cliqueos por minuto. Imagínense, por 60 minutos, la cantidad de información a la cual accede, ¿no? Pero lo primero que hace es abrir el chat, abre Facebook, todavía muchos abren el Messenger. Ya en Facebook le recomendé un video, por lo tanto abre YouTube. De YouTube es el video de un recital y por lo tanto le abre en otro video que es la canción de ese grupo y está en el segundo video. Ese personaje estuvo en el programa, no sé, Talent American Idol, entonces ya están mirando a la tercera pantalla, ya están en Estados Unidos, digamos. Y eso después hace una metáfora con La Voz argentina y aparece Marley. Y Marley después le criticó a Florencia de la B por no sé qué dijo y terminamos en la Pelu. Entonces, en 7 minutos empezamos del Messenger, que el amigo le dijo hola, ¿cómo estás?, para terminar la Pelu. Entonces yo digo, los que fuimos o somos, como dije hoy, papá, mamá, ¿le damos guiso de lentejas a un bebé de 6 meses? No le damos guiso de lentejas. Le damos un choripán, le damos la ley que corresponde, empezar a comer yogur, la papilla. Es decir, ¿es malo el guiso de lentejas? No, rico en hierro, lo comemos mucho, nos encanta en invierno, pero se lo daré cuando tenga 10, 12 o 15 años o cuando sea, pero no a los 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que hay contenidos en sí
que no son en sí inapropiados o apropiados, son inapropiados para el que accede en un momento que no es el que corresponde. Entonces, este joven que empezó por el Messi y terminó viendo la Pelu, dije un ejemplo totalmente al azar, está comiendo el guiso de lentejas cuando todavía no debe comerlo. Y eso es orientarlos. Obviamente en el ciber sabemos que nadie orienta y además están a la vez jugando en red. Pero se ha llegado a que dentro de esa hora, por ejemplo, han compartido más de 20 chats con el que está sentado al lado. O sea que están a 20 centímetros de la silla del ciber y en realidad están hablando. Ustedes fíjense cómo han cambiado los verbos. Ahora vamos a hablar del lenguaje de los jóvenes, ¿no? Pero dice, hoy hablé con Pato. Hablar es que le escribió un mensaje, no conversó, porque conversar es estar cara a cara. Lo que hizo fue mandar mensajes. Entonces imagínense que en Facebook hay una función que es tocar. Toco a tal persona que quiere decir, bueno, focalizo en ella. Pero tocar es otra cosa. Ahora vamos a ver un eslogan de la empresa Claro que nos va a llevar a eso. Antes hubiéramos hablado de este orden en los 3 agentes sociabilizadores de los jóvenes, ¿sí? La familia primero, luego la escuela y, en último lugar, los medios y las nuevas tecnologías. Casi diríamos que hoy se ha invertido esta línea. Hoy prácticamente los jóvenes se sociabilizan primero por el acceso a las tecnologías. La escuela cada vez está más, digamos, abarcando terrenos que quizás exceden su objetivo principal y la familia ha quedado en un punto relegada. La idea es que tratemos de volver a esta inversión, digamos, y que de nuevo tengamos este listado, ¿no?, de agentes sociabilizadores. Pero por eso me pareció muy interesante lo de la idea que los papás acompañen en este proceso a los jóvenes. Antes al joven se lo mandaba, no sé, al instituto tal, Alfonso, para que haga su orientación vocacional, que tomaba X psicopedagogia y ahí acababa, digamos, ya está, me dijo que era para económicas y ya estaba. Entonces, en esta perspectiva me parece muy interesante lo que han citado las colegas. Aquí hay es una viñeta de Nick, lo voy a leer porque no se ve muy claro, pero dice, y bueno, es el único modo que logro que los alumnos me presten atención, ¿no? Entonces, una docente que, como ven, se ha puesto un marco, digamos, de pantalla de televisión, y un poco la lectura que yo quiero a partir de esta conversación es, estoy siguiendo a una teórica francesa que se llama Geneviève Jacquinot, que habla muchísimo de la televisión y los jóvenes, y él dice que la televisión, y en esto podría extrapolarlo a las nuevas tecnologías, ya vamos a hablar de ellas, tiene que ser para los docentes un socio cognitivo. Esto es empezar a pensar las tecnologías en el aula. Con esto ustedes me dirán, tengo que usar un PowerPoint en todas las clases y yo tengo que dar historia, o tengo que dar biología. Y por supuesto que no, porque el recurso del cual se abusa pierde su función a la segunda vez que lo utilizo. De las 16 clases que tengo pensadas, no sé, en mi módulo o en mi materia, probablemente haga 1 o 2 donde voy a usar la tecnología. Pero les voy a asegurar que va a ser las clases que más se van a acordar los jóvenes, que hoy en la clase de historia usamos un PowerPoint que lo hicimos juntos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que hoy yo decía que el primer esfuerzo es el nuestro. Quiere decir que yo ya sé, obviamente, cuando llegue a mi clase, cuál es el PowerPoint al cual yo quiero llegar, que es el final de mi clase, es el minuto 45 de mi módulo. Ahora, yo puedo comenzar una clase poniendo la plataforma de PowerPoint vacía y empezar a preguntarle a mis alumnos, ¿quién maneja Power para que el efecto entre y salga? Porque yo de recursos de estos que se van, que vienen, que van cayendo las letras, y uno ya va a levantar la mano porque por supuesto vas a ver más PowerPoint y Prezi, acá las chicas nos apabullaron con el Prezi, van a saber más que nosotros. Entonces, bueno, toma, vení, acércate y vamos a empezar a poner. Vamos a empezar a armar el PowerPoint. A ver, ponele sombrita a la letra. Entonces, para otro que le va a poner sombrita. Claro, ahí empezamos simplemente con dominios de aptitudes técnicas, pero ya empezamos a ver el contenido que yo quiero ponerle a ese PowerPoint. Como dije, la última diapositiva ya la tengo que tener armada yo desde mucho antes. Pero si yo empiezo a tener la tecnología como socia en mi trabajo docente, voy a, reitero, hacer, digamos, se van a acordar los chicos de esa clase y después ese PowerPoint se lo llevan y ese PowerPoint se los mando y después mañana ahora traen hecho uno ustedes. Ese chico a la tarde está contando en su casa que hizo un PowerPoint con el docente, ¿no? Pero bueno, esta es la mirada que vamos a tener sobre los medios. Este es, si ustedes van hoy
por la avenida Lugones, la que entra a Buenos Aires por River, van a ver un gran cartel de Claro, es decir, una empresa de celulares, con un joven, y el joven está así, como parado en la vereda, apoyado en la pared, mandando un mensaje de texto y dice: preferís enviar un SMS a tocar el timbre. ¿Qué está diciendo este mensaje? Está diciendo el no tocar, el no cara a cara. Porque ¿qué implica ir a tocar un timbre? Más allá de que hay un traslado físico a un lugar, es tomar la decisión de tocar un timbre y saber quién me va a abrir la puerta, que puede ser la abuela malhumorada, mi amigo, que efectivamente es el que yo quería que me abriera, la empleada que no me conoce y me cierra la puerta en la cara, o alguien miedoso que no me abre la puerta. Pero es claro, es más fácil mandar un SMS. Pero así no se tomó ni siquiera la decisión de trasladarme para ir a la casa de. Entonces, los medios, y especialmente estas nuevas tecnologías, están transmitiendo esta idea de que nos olvidamos, por ahí yo puse esta frase, ¿no? Que pasamos del callejón, digamos, de la calle de la ciudad, de la vereda, a la autopista del ciberespacio. Es decir, estamos ahí lanzados, hoy decíamos que nos abríamos, ¿no? Que nuestra intimidad está totalmente pública, y además no nos animamos a tocar el timbre, ¿no? A tocar al otro y no en el sentido de Facebook. Por lo tanto, falta esa presencia real física. Estos entornos virtuales también están hablando de esa mezcla entre realidad y ficción, que tenía que ver un poco con el título de esta conferencia, ¿no? Digamos, cómo empiezan a cruzarse los niveles de realidad y ficción. Y es algo muy interesante cuando uno hace encuestas con los jóvenes, o especialmente en focus groups, que uno les pregunta cómo ven tal tema en la tele o cómo ven tal tema en el celular, y todavía en la televisión los jóvenes separan realidad de ficción. Y los separan muy bien y son conscientes de la diferencia. Uno les pregunta, ¿por qué te gusta iCarly? ¿Por qué te gusta Drake y Josh? ¿Por qué te gusta The Big Bang Theory? Entonces, claro, idealizan los lockers, la malteada en el patio, las mochilas, ¿no? Claro, es un colegio, digamos, quizás diferente del nuestro, de los que aquí tenemos, pero ellos saben que esa es una realidad a la cual se puede idealizar, aspirar, que es como cuando íbamos al cine a ver Mujer Bonita, es decir, siempre la ficción nos hizo soñar en otros mundos, y eso está muy bien, porque eso es la maravilla de la ficción. Ahora, cuando ya están dentro del celular, estos niveles de realidad y ficción empiezan a contagiarse mucho. ¿Por qué? Primero, por esta idea de que se pierde el referente, es decir, ¿dónde está el original de esto? Si yo estoy en el cine, sé que estoy viendo una película, y si estoy frente a la tele, sé que la estoy viendo. El celular empieza a mezclar esta idea del referente y el simulacro. Los chicos cada vez más están delante de simulacros. Es decir, no conocen el objeto en sí, no tocan al amigo, tocar, ¿no? En el sentido de carne y hueso al amigo. No ven el original. Cada vez están viendo mediaciones, ¿sí? Es lo que este me cuenta de tal, es el video que editó tal sobre tal, es lo que está en esta página, que es a su vez lo que está en el blog, que a su vez es lo que está. Entonces, eso también lleva a esa pérdida de referente. Y ahí las realidades entre ficción y lo que es el anclaje con la cotidianidad se pierde. Si ustedes hablan con los chicos, supongamos que tenemos que dar una clase sobre, no sé, decíamos recién, historia. Pero sabemos que los chicos miran televisión y puede estar bueno comenzar una clase de historia hablando de televisión. Y después voy a llegar a historia, ¿sí? ¿Qué miraste anoche? La Voz Argentina, domingo, clase que tenemos los lunes. Bueno, ¿qué miraste anoche? La Voz Argentina, el programa de mayor rating, los domingos en general en la televisión abierta. Ay, ¿qué te gusta? Y no, me gusta el jurado porque Miranda, que no sé qué. Ah, bueno, ¿cuál te gustó más? La chica, no, el cari lindo, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, empezamos por ahí, 5 minutos, tampoco voy a estar 20 minutos en la clase hablando de La Voz Argentina, no es la idea. Pero una de las características que tiene el programa es su federalismo, como suele pasar en estas Operación Triunfo, Talento Argentino, donde viene el de Córdoba, o bueno, Soñando por Cantar, ¿no? Hoy es en Tigre, mañana en Mendoza, pasa en Tucumán. Bueno, ahí yo ya puedo llegar a una idea de país, de provincia, de federalismo. Estoy dando al azar, ¿eh? Estoy armando una mínima estrategia de clase de comienzo ahora. Pero puedo llegar al tema que yo quiero hablar sobre unitarios y federales, que es lo que yo tengo que dar hoy en historia, porque hoy me dijeron que en el contenido de la unidad 4 es lo que me toca hoy. Y yo también tengo que dar el contenido de la unidad 4, no me puedo pasar charlando de La Voz Argentina. Pero si empiezo trabajando con lo que ven los chicos,
Seguramente ayer a las 10 de la noche estaban mirando La Voz Argentina en vez de leer el apunte de federales y unitarios. Entonces, empezar a trabajar con lo que ellos miran y decirles, si tengo que hablar en lengua de una secuencia y hablar de un conflicto, yo le puedo preguntar, ¿te gustó cómo resolvió anoche Graduados el conflicto entre el padre y el hijo? Y ahí él se va a identificar, va a decir, no, yo lo hubiera resuelto de otra manera. No, yo porque estoy del otro lado. Y ahí puedo ir perfectamente a choque de fuerzas, a fuerzas en pugna y conflicto social con el entorno, con uno mismo. Di la clasificación del conflicto en lengua desde Graduados, que es lo que están mirando. Y por otro lado, si uno ve las ficciones argentinas pensadas para chicos, las que hoy decíamos de Cris Morena, pensemos que estos jóvenes de las ficciones siempre se levantan, viven en un loft, generalmente nunca sé quién se los paga, pero bueno, bajan de la escalera y ya hay un jugo de naranja, una manteca hecha rulito, como digo yo, en el desayuno y 2 tostadas. Nunca se sabe quién hizo la tostada, quién hizo el rulito de manteca, no sabemos si trabajan. Yo, Agata, que saco la manteca de la heladera, si llegué hoy todos hicimos un esfuerzo sobrehumano para estar acá a las 9, ¿no? Bueno, si hicimos jugo de naranja ya es un lujo. Entonces, le podemos preguntar a los chicos, bueno, a ver, ¿qué relación hay entre la cotidianeidad que te mostró esa ficción y la que vos viviste hoy en tu casa, donde papá y mamá salieron a trabajar y no es que bajaron del loft y siempre están bañados, impecables, qué sé yo? Bueno, entonces, esa conversación sobre la realidad que ellos viven con la que ven en iCarly o en Graduados es lo que empieza a darles a ellos material de mirada crítica, que es lo que necesitan frente a los medios. Tener una lectura más crítica. Y eso es orientarlos. Y es hablar de lo que vieron anoche en la tele. Y sabemos que todos están mirando Graduados. O Dulce Amor, del cual se puede trabajar muchísimo con Dulce Amor. Cosas muy interesantes. Claro, ustedes dirán, y también yo que tengo que dar el sistema circulatorio. Claro, es un poco más complejo, pero hay que buscarle la vuelta. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, la idea de esto de efecto manada que ya hablamos y de publicar la intimidad e intimidar con publicar, ¿no? Que esto también es un juego a los cuales los chicos hoy están muy expuestos. El que no sube fotos queda mal, pero no suben una foto, suben las 38 que se sacaron, ¿sí? Donde además las producen, posan y ahí construyen identidad. Porque se maquillaron para la foto, porque posaron para la foto, porque... Y ellos en realidad ese día no estaban de buen humor. Y quizá el Nick está diciendo otra cosa de las 36 fotos que subieron de ese cumpleaños o de ese paseo. Y ahí es donde ellos empiezan también en esta idea de la identidad que construye y la identidad que realmente soy. ¿Cómo es el lenguaje de los adolescentes, no? Bueno, los adolescentes nos obligan a reubicarnos frente a ellos y pareciera como que nació un hijo nuevo. En realidad se han vuelto bastante, yo lo digo por ahí, monosilábicos, ¿no? Digamos, nuestros chicos, también por cómo escriben, por lo efímero, por TKM y por todo lo demás, cada vez son más telegrama. Y también tenemos que saber hablar en ese telegrama. Yo todavía escribo mensajes completos. Hola, ¿cómo estás? Y hago el signo de interrogación, porque claro, y no tengo una falta de ortografía, y si el tilde me sale al revés, me pongo como loca. Porque claro, todavía estamos, y ellos TKM porque 2, cuando, y no sé qué. Pero bueno, ellos están hablando así. Es más, casi ya no entienden del otro modo. Entonces, lo que tenemos que hacer es como empezar a ponernos en ese esfuerzo también de decir por qué la fonética no es lo mismo que el lenguaje, y escribir te quiero con K no es lo mismo que escribirlo como debe ser. Y eso, pero reitero, es hablar cada tanto. Por ahí usted hablaba de las tutorías, o por lo menos de los docentes que hacen formación docente, y pensé en la figura de los tutores, que es un rol fundamental en toda esta orientación y este acompañamiento que estamos haciendo. Y el tutor tiene que encontrar ese lugar y ese espacio que no es te voy a hablar de cómo te fue en historia, que estuviste mal, porque bueno, obviamente está bien, es un diagnóstico académico, pero el tutor tiene que empezar con que los dos son hinchas de Gimnasia de La Plata, porque eso es lo que los une. Porque él es de Gimnasia y yo también. En el momento él es Roberto y yo soy Juan. Somos los dos hinchas de Gimnasia. Y por ahí en el recreo, cuando lo crucé, ¿qué tal? ¿Cómo nos fue ayer? Qué barbaridad. 4 nos metía. A los 2 minutos lo tengo hablando de cómo le va mal en historia. Pero entonces hay que esa endija, que es el cuarto del dormitorio abierto, también hay que encontrarlo en el recreo
Y por eso estoy hablando, no es que me quiero poner revolucionaria de ir a los espacios establecidos del aula, ni mucho menos, pero también hay que buscar los otros espacios, ¿no? Donde ahí los jóvenes es realmente donde hablan y donde se sueltan, ¿no? Bien, se preocupa, digamos, si nos preocupa la adolescencia de los hijos o alumnos, es porque también implica una exigencia de reacomodación en el vínculo, porque desde la naturaleza de las nuevas adquisiciones del joven, nos invita a una nueva posición, ¿no? A reinventar nuevas estrategias para acercarnos y seguir siendo referentes de él. Preocuparnos es eso, es ocuparnos antes. Por eso hablaba del esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Antes de ubicarnos en una posición en particular. Seguir siendo padre o docente, pero padre, docente de un adolescente es una nueva ocupación en el tramado del vínculo. Por eso hablaba de este esfuerzo que tenemos que hacer. Ellos hoy hablábamos que disfrutaban del ocio o del ciberocio. En realidad no se dan cuenta de la cantidad de horas que están en el ciberocio que se comprenden como de no hacer nada, o por lo menos de entretenimiento, diversión, cuando en realidad es cuando más están haciendo, o donde podríamos aprovechar que hagan más. Entonces, para ellos, bueno, obviamente diversión es recrearse, sentir placer, pero hoy hablamos de que cada vez necesitan más como sacudones, ¿no? Necesitan esto de ir redoblando la apuesta, donde a veces los padres también tenemos mucha responsabilidad de eso, ¿no? Porque el que pagó la cancha de fútbol enjabonada finalmente fue el papá. Y bueno, aquí hay una cita de Jaime Echeverry en su texto de la tragedia educativa que dice: en los Estados Unidos se están entreteniendo hasta morir. El problema no son las drogas o el alcohol, sino la adicción al entretenimiento mismo, ¿no? Y reitero, no es que quise poner una cita apocalíptica como decía hoy, sino esta idea de que cuando lo normal se va haciendo abuso, digamos, ahí realmente es donde tendría que ser el llamado de atención. O sea, por ahí hablábamos ayer con algunos docentes con cómo traen el celular al colegio. ¿Qué hacemos con el celular en el colegio? En el aula, si lo tienen apagado, si no lo tienen, si lo dejan en vibrador. ¿Por qué esa dependencia con el celular? Bueno, todo eso son temas para trabajar con ellos, mucho, digamos, y me parece fantástico empezar diciendo, bueno, ¿hoy trajeron todos el celular al aula? Sí, bueno, no lo tengo en vibrador, ¿no? Como siempre los disimulo, el tal que lo apaga ahí sin darse cuenta en la mochila. Bueno, saquemos todos el celular. Yo también tengo el mío, yo lo dejé apagado porque yo acá estoy dando clase. Pero bueno, saquemos todos el celular. ¿Qué tengo que dar hoy? Yo estoy en una clase de catequesis. Decían, por ahí tengo que hablar de la esperanza. ¡Wow! ¿Cómo empiezo a hablar con los chicos sobre la esperanza? ¿Desde dónde comienzo? Bueno, a ver, saquen el celular y vamos a escribir en Twitter, en 140 caracteres, ¿qué es la esperanza? Uno empieza. La esperanza es lo que siente el que... Se le acabaron los 140 caracteres. Todavía no dijo nada. Vieron que son tautológicos los chicos, ¿no? Blanco es aquel que tiene blancura. No dijo nada, pero bueno, se cree que hizo una definición. Cada vez saben definir menos. El otro va a decir, la esperanza es cuando miro en el fut. Le quedaron 3 caracteres que no puso, pero ya ahí había una idea, ya apareció futuro. Bueno, en realidad, ¿quién tiene la definición de esperanza última a la cual yo quiero llegar en mi clase de catequesis? Yo, que sé lo que quiero que se lleven de lo que es la esperanza, pero estoy escribiendo en Twitter con 140 caracteres, por lo tanto, economía narrativa, sintaxis, gramática, con algo que ellos manejan. Los puedo ir escribiendo los Twitter. La esperanza es lo que siente el k. La esperanza es el fut. La esperanza es, ansiedad. Bueno, ya es uno más cortito, ya hay 2 conceptos enteros, esperanza y ansiedad. Bueno, y así, y estoy usando el celular con ellos en el aula. No, por supuesto, al día siguiente de catequesis todos van a sacar el celular pensando, hoy vamos a definir misericordia. No, se acabó. Vamos a hacer otra cosa, no vamos a usar el celular. Lo usamos una sola vez. Pero reitero que se van a acordar de esa clase. Bueno, vaya, ¿cuál había dicho? Esperanza. Tienen 10 minutos, van al patio y cada uno saca una foto de algún hecho que ve que significa esperanza para ustedes. Uno va y saca al pajarito que está en el parque, el otro al portero que está barriendo las hojas, el otro a un nene que está ayudándole al otro a hacer... Llegan las 30 fotos en el celular al aula. ¿Por qué las sacaste así? ¿Por qué te pusiste desde arriba? ¿Qué pasa si alguien enfoca desde arriba algo? ¿Cómo se ve ese? Y se ve más grande, parece que midiera mucho más de lo que es. Y si te hubieras puesto vos desde arriba del objeto, ¿cómo lo hubieras visto? Y estaría aplastado, minimizado con el piso.
Y ahí empiezo a hablar de altura, de perspectiva, de punto de vista, de una foto que les mandé a sacar con el celular, que tenían en el aula, que fueron a sacarla al patio y que volvieron, pero que tienen que justificar por qué eligieron esa perspectiva, porque eso les pareció que era un hecho de esperanza. Entonces, de esa manera, cada tanto, en la clase que más voy a tener que preparar, es donde voy a poner las tecnologías, por lo pronto, en lo docente. Decíamos que había algo muy positivo, quiero ver la hora para ver si vamos bien, de las redes sociales, por ejemplo, si focalizamos en una de ellas, que un poco se las denomina las 3 CO, ¿no? Las redes lo que permiten es comunicarnos, formar comunidades y cooperar. Y esto es fantástico, es maravilloso. También el sentido de pertenencia para los jóvenes es muy importante, ¿no? Estar en el grupo de seguidores de Justin Bieber con campera de cuero, porque ¿no? cada vez son como más especializados. Eso les hace pertenecer, digamos, eso da una reafirmación de su identidad. Y esto es muy positivo. Estas 3 CO de las redes son muy interesantes. Claramente, las ventajas son, por ejemplo, una característica es, digamos, que la información ofrecida compartida es inicialmente brindada voluntariamente por quien participa en la red. Es decir, yo subo esta foto porque la quiero compartir, mando esta canción porque la escuché y me parece hermosa y la quiero compartir con mis amigos. Es decir, hay una idea de voluntariedad, de intencionalidad. Eso es una elección y está muy bien. Por otro lado, quienes deciden ofrecer información a través de una red lo hacen de manera consciente, voluntaria. Habitualmente, además, deciden determinar a qué grupo o grupos de personas lo ofrecen y esto da reconocimiento y poder, sentido de pertenencia. Y esto, en las edades que estamos pensando, es muy bueno. ¿Cuáles son las desventajas? Que también las hay. En la comunicación mediada por Internet falta la información sobre contexto interlocutor, ¿no? Los famosos íconos. Hoy los chicos dicen, el nuevo WhatsApp tiene 300 caritas. Una maravilla. 300 caritas, que en realidad, ¿qué están expresando? 300 supuestos estados de ánimo que van a estar reafirmando el mensaje que yo ponga en letras, ¿no? Pero ¿qué son esos íconos? Son simulacros. Son simulacros de estados de ánimo. Simulacros que quizás son simulacros reales, es decir, no se sienten contentos, pero ponen la carita de contentos. Y nosotros creemos que están contentos, cuando en realidad no lo están y a veces están en la depresión más grande. Entonces, esta idea de que también en la red estamos todo el tiempo jugando con mediaciones. Y esto a los chicos hay que hacérselos ver, hay que tomar conciencia de ello. Tienden, bueno, dijimos, a una tendencia al aislamiento del usuario, provoca a veces al no respeto por normas y horarios, digo, en las casas a nivel horarios, ¿no? De comer, del baño, de la familia, del sueño. Hoy la Play que permite juegos en red online son la 1 de la mañana y los chicos, si tienen la Play en el cuarto, están jugando en red a esa hora y a esa hora deberían estar durmiendo y no jugando en red y demás. Bueno, permite inventar personalidades ficticias, es decir, construyen identidades. Y esto es un juego entre la realidad y la ficción. Por eso decía que en el celular esto cada vez está más contaminado. Y esta idea de que a veces, por eso lo puse como signo de pregunta, es positivo o negativo, permite descubrir esa personalidad que está revelada. A veces es la real y a veces es la que han construido. Por eso los tutores tienen mucho que ver, en los colegios hay que trabajar mucho el tema de redes y de bullying, porque, bueno, hoy el tema es realmente muy duro, ¿no? Con este tema de las comunidades y de los grupos de Facebook, así se generan los bandos, digamos. Hoy estamos en un mundo de confrontación y más en nuestro contexto actual, ¿no? Pero, digamos, hasta en los medios, y no lo digo solo a nivel, no sé, deportivo, ¿no? River, soy de River por eso, destrozó a Estudiantes. Boca catapultó a no sé quién, ¿no? Sino Wiener aplastó a... no me acuerdo cómo se llama el otro de Santa Fe. Es decir, los verbos que están usando los medios son de confrontación, porque el otro piensa distinto, lo aplasto, lo piso, lo destrozo. Y eso es lo que los chicos también hacen cuando dicen, hacemos el grupo de Facebook, que es no voy al asado que hace Mati. Y no voy al asado que hace Mati, es que Mati preparó un asado y su mamá gastó y finalmente 10 chicos no van a un cumpleaños porque hubo un grupo de Facebook al cual se sumaron para no ir. Y eso es bandos, eso es generar confrontación. Entonces, puede empezar como un chiste, puede empezar como una diversión, pero claramente hay que hablar sobre estos temas, porque claramente hoy decíamos uso y abuso. Bien,
Algunos riesgos, esto no lo voy a citar porque acá ya era a donde entrábamos, digamos, pero después esto se los puedo pasar. Reitero que esto era más material sobre bullying si les interesaba. ¿Cuáles serían acciones para encarar? Porque uno sabe que este es el diagnóstico, pero generalmente estas exposiciones quedan en eso y a veces las radiografías están muy bien, pero si no, no sirven como punto de partida, bueno, no han cumplido de todo su objetivo, ¿no? Entonces, la idea es que estamos con jóvenes que suelen aprender por imitación, por observación, por experimentación, y hay omnipresencia de las nuevas tecnologías en esta cotidianidad de los chicos. Por lo tanto, esas tecnologías van a tener que estar en nuestra labor docente, en nuestra charla cotidiana con los chicos. Y ahora vamos a llegar a cómo es la transversalidad de estos elementos. Son contenidos transversales. Esto no es la materia tecnologías en el colegio, que además es una materia muy complicada de dar y que muchas veces no encuentra su forma. ¿Qué doy? ¿Tecnologías para qué? ¿Para que sepan hacer una página web? ¿Para que sepan hacer un blog? ¿Para que sepan editar un video? Entonces, tecnologías por las tecnologías mismas, hasta es una materia que no debería existir como tal. Tecnologías tiene que atravesar todos los contenidos y ahora vamos a ver de qué manera, ¿no? Tenemos que buscar, decíamos, este equilibrio entre el catastrofismo, el pesimismo, apocalipsis y el optimismo ingenuo. Es decir, ahora vamos a ver 3 modos de trabajar con los chicos y claramente tampoco nos vamos a ir a la ingenuidad, ¿no? No es la idea. Aquí hay digamos, como una pequeña receta, ¿no? Que nosotros, docentes o papás, siempre tenemos que estar preparados para todas estas preguntas del qué, el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué. Son un poco las Ws del periodismo, ¿no? Y hay que tener esa respuesta cuando los chicos, o porque estamos mirando un programa de televisión juntos, mirar el noticiero con los chicos es un ejercicio fantástico. Hoy los chicos miran el noticiero, más si lo vemos al vespertino, a la noche antes de cenar. Es probable que estén mirando TN mientras nosotros miramos TN. Y es un ejercicio fantástico, mirar TN y a la vez puedo hacer zapping y pongo la misma hora 678 o pongo C5N. Y hasta, no sé, un ejercicio es fantástico cuando había, no sé, supóngase una toma de rehenes. Vieron que los canales todos a la vez están online, entonces uno pone Crónica. Fuimos los primeros, por supuesto, fue primicia de Crónica siempre. Después tenemos TN, después tenemos... Y bueno, empecemos a ver, mira, el hecho es el mismo, es la toma de rehenes y estamos viendo el portón de una casa cerrada. ¿No es cierto? Generalmente sí son 8 minutos que no pasa nada, pero bueno. Y el movilero dice, como pueden observar, el portón sigue cerrado, se han apagado las luces de la casa, no hay movimiento. Sí, lo estamos viendo hace 8 minutos, no hace falta que me lo digas. Eso es la transmisión de televisión. Bueno, vayamos a ver qué está diciendo Crónica. El ladrón ya habló con Chiche Hellblum, que ha dicho que si le mandan un helicóptero, suelta a los rehenes. Entonces, muy bien. Bueno, vayamos a TN. Ola de inseguridad. Claro, TN le interesa decir ola de inseguridad. En el contexto actual va a decir ola de inseguridad. Cuanto más ola de inseguridad, mejor. Y nosotros hicimos un estudio hace muy poquito, el mismo día, comparando los 5 canales vespertinos, noticieros, las 3 notas de todas eran comunes, no sé, un asalto, una muerte, un secuestro, estaban en todas. Luego uno miraba TN y había una nota que decía, no sé, ola de ancianos golpeados en el conurbano. Lamentablemente nuestra realidad permite que haya ola de ancianos en el conurbano, pero esa nota puede ir hoy, mañana, pasado mañana, dentro de una semana, que lamentablemente va a seguir teniendo vigencia. Ahora, si después de un secuestro, de un tiroteo, de una persecución, viene la ola de ancianos, ¿qué sensación tenemos? Que estamos obviamente en un mundo inseguro. Además, viene el corte de TN y un señor relativamente obeso, todo transpirado, viene corriendo y choca contra puertas blindadas Pentágono, principal sponsor de TN. ¿Y qué tiene que vender don Pentágono? Que hay inseguridad, porque si no nadie va a comprar una puerta blindada. Pero miren la tanda publicitaria de TN y van a ver que está puertas y alarmas Pentágono. Pero claro, viene después de la nota de inseguridad de los ancianos golpeados y después del tiroteo y después...
Entonces decía, hacer ese ejercicio una vez, no es sentarnos todas las noches a ver el noticiero porque él tiene que estudiar y yo tengo que hacer la comida, o sea, no podemos. Pero un día sentarnos a ver iCarly con ellos, y es por qué te gusta, por qué, decíamos hoy, resolvió el conflicto así, ¿por qué no hay mamás y papás en iCarly? Son 3 hermanos, está el hermano mayor que siempre baja del primer piso y no del piso de arriba, papá y mamá nunca están. Bueno, hablemos de papá y mamá acá, ves que hoy papá se fue a las 8 de la mañana, yo me fui a la... Entonces, eso es hablar con los chicos. Una vez, un sábado, hagamos un pacto. El sábado par, papá elige la película, el sábado impar, vos elegís la película. Es como el cuento que le recomendamos de que, ay, a mí el cuento, Mujercitas, me encantó Mujercitas. Yo ahora no le puedo decir Mujercitas a Josefina de 17 años. A lo sumo le diré, mirá Mujercitas con Winona Ryder, que sería lo más cercano al texto original. Pero bueno, un sábado ella elige la película y un sábado la elijo yo y hablaremos, las dos miraremos 2 horas de la que ella eligió y ella la que yo elegí, iremos al video juntas, sacaremos el DVD, pero esas son esas instancias, por eso reitero, perdón si me mezclé como papá o mamá y como docente, pero son esos espacios para lograr, digamos, el diálogo. Por eso puse, ¿no? La familia es el antídoto, el diálogo la respuesta. Y prepararnos para estas Ws implica que si a mí yo mando a hacer una tarea y tienen que hablar, como decíamos hoy, del sistema circulatorio, obviamente la primera página es Wikipedia, eligen el primer párrafo, lo pintan, pasa al documento de Word, ya tiene el primer párrafo del trabajo práctico. Después el otro le pasa por Messenger lo que sacó de otra página, la primera está en primera persona, la segunda en tercera, nunca se dan cuenta. Entonces uno es el no sé qué, el otro, nosotros tenemos un sistema circulatorio, uno quedó en primera, el otro en tercera, y ahí van armando el trabajo práctico. ¿Qué es lo que tenemos que orientarlos? Bueno, mirá, Wikipedia no es la primera ni la única, probablemente esté, no sé, la Academia Nacional de Medicina, que tiene algo mejor del sistema circulatorio que Wikipedia. Contrastá, compará, lee de 2 fuentes diferentes. Libros todavía se pueden agarrar, tomá la enciclopedia y comparar. Entonces, todo eso es construir esa mirada crítica. Y esto de las Ws, claro, no todo el mundo va a tener todas las respuestas preparadas, pero si no las buscamos juntos, vamos a averiguarlo, pero la idea es que siempre les tenemos que responder, porque si no respondemos van a los pares, ¿no? Que era un poco lo que decíamos hoy. Pensando en esto de los modos que decía hoy, y lo doy en el ejemplo de la televisión, no queremos ni la mediación de control, es lo que se llama la televisión peligro, ¿no? La caja boba, así, efecto nocivo, ¿no? Que es como la provocadora de todos los males, porque claro, habrá familias que por decisión propia, no sé, no hay televisión en la casa, mejor si no está en el cuarto, por supuesto, pero puede haber, y eso es totalmente válido, son reglas establecidas en cada hogar, pero ese niño pasa por Garbarino y tiene 20 monitores que le están pasando lo que se quiera. Si estuviera en Buenos Aires va al subte y está SubTV y tiene que ver el subte en la televisión aunque no lo quiera. Y va al gimnasio y está prendida la tele. Y va al bar y está prendida la tele. Y si va a la casa del amigo está prendida la tele. Por lo tanto, no se puede obviar el discurso, ¿sí? Lo que hay que hacer es enseñar a convivir con él. Tampoco queremos la televisión o los medios niñera, que obviamente a las 8 de la noche para nosotras son una maravilla. Sé que están en la computadora, están haciendo esto, yo estoy... Pero claramente esta idea de la tecnología niñera es casi esa mirada ingenua y creo que es a veces más peligrosa que la otra. La que un poco sostiene Giacchino es esta idea de la mediación con evaluación crítica, o sea, orientadora de la covisión. La televisión está ahí, usémosla bien, ¿no? O la tecnología está ahí, usémosla bien. Entonces, unas consideraciones generales. Educar en libertad y la responsabilidad. Internet está muy bien, pero hay que usarlo con medida. Nosotros, como siempre, somos su mejor ejemplo. Si yo le digo a un adolescente, no le abras la puerta a cualquiera, le tengo que decir lo mismo en Internet. No le abras la puerta a cualquiera. Y no es invitar a todos los amigos del amigo, del amigo, del amigo que me invita, porque yo, si él me hubiera tocado la puerta, no lo conozco y no se la hubiera abierto. Entonces, lo que decimos para la realidad también tiene que ser dicha para estos medios. Y ahí los chicos empiezan a generar su mirada crítica. Enseñar a los hijos cómo evaluar sus propios hábitos de uso de los medios de comunicación, o sea, esta idea de tomar conciencia de cuánto tiempo le dedicás, por qué recurrís a él, por qué no llamás por teléfono en lugar de, o por qué no vas a hacer el trabajo práctico a la casa, y demás, desde estas tan simples. Animar a los jóvenes a compartir sus experiencias en Internet con nosotros, disfrutar de Internet con los chicos. Esto se puede hacer una navegación en el aula, digamos, también usar Internet
En el aula es fantástico cómo empiezan a buscar. Los chicos son los mejores buscadores de lo que les interesa. Y van a encontrar el último video de Rihanna, que está con una malla no sé qué, en tal recital de no sé qué. Y llegan, y llegan, y llegan, y lo encuentran. Y son los que hacen el mejor recorrido. O sea, cuando tenemos el interés y el objetivo de esa red que estábamos tejiendo, como decíamos en el comienzo, son los que mejores llegan. Lo que tenemos que saber es a qué video de Rihanna queremos llegar, digamos. A enseñar que la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal es la misma en Internet que en la vida real. ¿Sí? Es decir, no porque es en Internet, porque es virtual, porque es simulacro, esto no tiene, digamos, consecuencias. Negociar un acuerdo de conexión con los hijos que establezca derechos, obligaciones en el uso, por ejemplo, de las tecnologías en casa y en el colegio. Acá debe haber acuerdos de convivencia, digamos, en los colegios. Eso, en el acuerdo de convivencia, tiene que estar el uso de las tecnologías. Tiene que estar incluido. Tiene que saber cómo se va a usar Facebook. Tiene que haber un criterio si los docentes se hacen amigos o no se hacen amigos los alumnos en Facebook. Y eso tiene que estar establecido, lo tienen que saber los chicos y lo tienen que saber los docentes. Y quizás son amigos de Facebook porque, decíamos hoy, son los dos hinchas de La Plata, entonces van a estar en el grupo de Facebook hinchas de gimnasia, pero no como profesor de historia y como alumno. Porque si no, yo como profesor estoy avalando todo lo que se dice en Facebook. Y ahí los roles empiezan a mezclarse. Y otra vez, referente, modelo y alumno se pierden. Entonces, todo eso tiene que estar incluido en los, por ejemplo, acuerdos de convivencia, donde, bueno, esto se establezca, ¿no? Esperen que... Vamos a ir en contra de lo que se llama hoy la bedroom culture, esta idea de no a la cultura de la tecnología en el dormitorio. Las tecnologías deben ser motivación y estimulación. Trabajar con lo que los propios alumnos producen, ya un poco lo dijimos como caso. Trabajar con la recepción disruptiva por parte de los alumnos. Sabemos que no tenemos 45 alumnos concentrados delante nuestro. Sabemos que hoy, como mucho, digamos, antes una película, si hablamos de las 4 pantallas, podía tomarse hasta 20 minutos para presentar el conflicto y nadie se paraba del cine. Un programa de televisión, si a los 2 minutos no entró el conflicto, ya hacemos zapping. En la computadora, si YouTube ya no me mostró a los 30 segundos algo, ya me fui. Y el mensaje, si no es escueto, mínimo, y no dice, ya no se lee o no se comprende. Entonces, también esta idea de, digamos, de que la concentración de los jóvenes ha cambiado tanto, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con eso. Trabajar en el nuevo consumo de los contenidos, educar en responsabilidad y libertad. Y hay que proponer un proyecto educativo que integre a las TICs y no que las TICs se integren al proyecto educativo. Por eso decíamos que no hay que imponer tecnologías, sino por el contrario, las tecnologías tienen que, digamos, atravesar a la currícula. Por eso, ¿sí va? Esto no lo vamos a poner, después si quieren lo pasamos, pero... la idea, esperen un segundo que quiero llegar a esto, apuntar a los contenidos transversales. Los contenidos transversales no aparecen asociados a ninguna asignatura ni área concreta de conocimiento, sino a todas. Son contenidos que han de desarrollarse dentro de las áreas curriculares, las cuales deberán adquirir otras dimensiones. Son contenidos que hacen referencia a problemas y conflictos de gran trascendencia social, política, didáctica, pedagógica, humana, que se producen en la época actual y frente a los que urge una toma de posición personal y colectiva. Los contenidos de las TICs y las transversales en realidad no hablan de contenidos en sí, no hablan ni de historia, ni de biología, ni de matemática, hablan de valores, hablan de actitudes, de hábitos, la actitud de la crítica, el valor de la reflexión, el valor de la conciencia, y eso lo hago en catequesis, en historia o en ciencias naturales. Entonces, los temas transversales tienen una ineludible carga valorativa, están llenos de valores más que de información. Por eso puedo dar una clase sobre federalismo empezando con la voz argentina. No es como tengo que dar los jesuitas, pongo un fragmento de la misión. No, ya sabemos que la misión habla de los jesuitas. Entonces es como usar al cine desvalorizándolo. Yo tengo que decir, usé una película para dar tal tema y por lo tanto tiene valor como película, como texto, además del tema que trata. Y a veces puedo usar una película que no habla del tema, pero tiene un valor que me va a hacer llegar al tema. Porque acá ya sabemos que muchas veces recurrimos a películas o a disparadores audiovisuales que son ilustrativos. Y hoy lo que ilustra para el alumno es redundante. Entonces lo que tenemos que usar es lo audiovisual como disparador
porque es distinto de lo que tengo que dar, pero es el camino que necesito. Ahora, la película, o el programa de televisión, o el videoclip, o lo que usemos en el aula, generalmente era punto de partida, pero nunca era punto de llegada. Y tiene que ser ambas cosas, es decir, paso un fragmento audiovisual, es el punto de partida, hago el recorrido del tema, llego a los unitarios y federales, pero al final tengo que volver a la película, porque ese fue el texto que me dio origen a mi clase. Y bueno, ¿y cómo lo vio este autor este tema? ¿Y cómo enfocó el tema en tal película María Luisa Bember, que habla de rosas, no sé, en Camila? Y yo empecé hablando de Camila, una película, bueno, polémica, me salió una película polémica, pero más allá de eso, donde está el contexto de federales y unitarios. Y de golpe era una película melodramática, pero me sirvió. Y los chicos se van a enganchar por el melodrama, no se van a enganchar por la historia de la película, ¿no? Entonces, estos contenidos, digamos, a través de su programación y desarrollo, se pretende que los alumnos elaboren sus propios juicios críticos ante los problemas, siendo capaces de adoptar frente a ellos actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos. Las últimas. ¿Estoy bien de tiempo? ¿Sí? Estrategias a largo plazo y en continuidad, no por un caso aislado. Es decir, esto no es mañana todos los docentes empiezan a usar PowerPoint en las clases, ni muchísimo menos. Hay que experimentarlo, no sé cuánto experimentaron Prezi las chicas para empezar a utilizarlo. No es una plataforma difícil, por eso, con 4 horas uno lo básico de Prezi ya lo empieza a dominar. Con 8 ya hacemos un dominio absoluto. Pero bueno, son 4 horas que tengo que destinar para mi clase donde voy a usar Prezi. Pero el Prezi es dinámico, el Prezi da vueltas, carga videos, va, viene. Los chicos lo pueden accionar, pasame vos la próxima diapo. Bueno, son herramientas con las cuales logro, digamos, que los chicos comiencen, pero esto es, reitero, a largo plazo o en continuidad, no es puntual. Bueno, agrupación de alumnos en equipos heterogéneos, se puede colaborar en todos los niveles, un poco ustedes decían que los docentes todos en realidad están detrás de este plan de orientación, no es solo el profesor que por su área parecería más cercano, sino todos. ¿Hacia dónde vamos? Y voy terminando. En educación es necesario conjugar la creatividad, la improvisación, la expresión y la comprensión con los recursos tecnológicos, con la imagen, que integrados adecuadamente en el currículum enriquecen el proceso de aprendizaje. La imagen hoy es el modo de conocimiento de los chicos. Por lo tanto, tenemos que alfabetizarnos un poquito audiovisualmente. Esto que yo hoy decía de saber si enfoco desde arriba o enfoco desde abajo, que en el fondo es perspectiva sobre la realidad, implica saber algo de recursos del lenguaje audiovisual. Pero bueno, si sabemos lo que es una sinécdoque, o si sabemos lo que es la metonimia, o lo que es un objeto directo, vamos a tener que saber lo que es un picado, un contrapicado, o un primerísimo primer plano. Pues otro lenguaje que los chicos están usando. Ahora, las profesoras de lengua pueden hacer un ejercicio fantástico de describir en primer plano. Y están haciendo descripción, es decir, están haciendo un género literario, por llamarlo de alguna manera, y a su vez están empezando a pensar en primer plano. Entonces, si yo digo en primer plano de un rostro, la única descripción que tiene que haber es de su pera, su piel, su ojo, su ceja, su oreja. Ya me dice, su cuerpo esbelto. No, eso no es primer plano. Si yo miro en primer plano, veo una persona que está en la foto carné. Entonces, describí una foto carné. Pero está hablando en primer plano, y eso es un criterio audiovisual, porque enfocar en primer plano se usa en televisión o se usa en un videoclip para que se vea lo que yo quiero que se vea. Entonces, a partir de la descripción, llego a un recurso audiovisual. Después le puedo dar el nombre primerísimo, primer plano, plano de detalle, todo lo que quiera, pero estoy partiendo de algo de escritura para llegar a una forma de expresión en imagen y sonido. Y ese es un gran ejercicio, y los chicos se van a empezar a narrar con eso. Enseñar con imágenes. Entonces, tenemos que enseñar como estas 4 grandes funciones, ¿no? A buscar, es decir, poder investigar dentro de una oferta desbordante. Los chicos, hoy, digamos, la información está. Hoy los trabajos no hacen más estado de la cuestión. ¿Para qué vamos a hacer resumen de lo que hay hasta hoy en tal tema? Si está todo. En realidad, lo que enriquece los trabajos es lo que aporta, es la nueva mirada, es la nueva compilación que se haya hecho de eso. Entonces, lo que yo tengo que hacer con los alumnos es ayudarlos en esa búsqueda, en esa investigación, en ese recorrido, justamente para que empiecen a agudizar su mirada crítica. Y era salir de Wikipedia, por ejemplo. Pero hoy la oferta es desbordante, pero es homogénea. Todo parece tener el mismo nivel.
¿Es la página oficial de la universidad o lo que me recomienda el novio de mi hermana que me lo pasó en un chat? Y hoy decíamos, ¿todos estamos en condiciones de ser emisores? Todos somos usuarios, pero hay algunos emisores y otros otras calidades de emisores. Si los chicos empiezan a distinguir, es diferenciar la página de la Academia Nacional de Medicina para el Sistema Circulatorio de Wikipedia. Y no digo que Wikipedia sea malo, no lo estaba criticando porque hoy dije que era una expresión de colaboración interesantísimo, pero hay que contrastarla. Entonces lo que tenemos que hacer es enseñarles a buscar. Tampoco en el colegio terminamos enseñando lenguajes específicos, es decir, los chicos no saben, no terminan filmando o no terminan escribiendo en el diario de una manera. Lo que tienen que saber es saber expresar bien una buena historia para después decir, es mejor en imagen, no es mejor en un diario. Y después tercerizará quién le podrá plasmar la idea que él tiene, que quizás es el mejor camarógrafo de Bahía Blanca. Y él no es camarógrafo, pero él sabe lo que quiere decir. Si no sabe transmitir lo que quiere decir, así tercerice con Juan José Campanella, le va a salir la peor película, porque lo importante es lo que tiene que decir. Por lo tanto, la escritura y cómo lo dice. Entonces, en realidad nosotros lo que estamos enseñándoles es eso, a buscar, a expresarse, a definir su propia historia y a saber lo que quiere contar. A entender, ¿no? Captando la esencia de los conceptos, relacionando causa-consecuencia, infiriendo intencionalidades. Esto era la comparación de los noticieros que les dije. Es la idea, nosotros en general, todas las noticias se cuentan desde la consecuencia y nunca desde la causa. Es decir, mueren 4 operarios que caen de una construcción. La noticia es la muerte de los 4 operarios y qué sé yo, y que la ambulancia. Ahora, ¿cuál es la causa? No sé, que la empresa no cumplía con los arneses de seguridad que tenían que tener, o la UOCRA no sé qué hizo, estoy diciendo un ejemplo al azar. Entonces, ir a la causa de la noticia es conversar con los chicos que se pregunten que justamente vean el origen, vean las diferencias, cómo lo cuenta uno y cómo lo cuenta otro. Eso es la idea de empezar, digamos, a comprender. Aplicar el sentido crítico, digamos, para discernir, matizar y comunicar, expresar las propias ideas en un marco abierto al diálogo y al respeto mutuo. Bueno, esto les dejo después, que son sitios de interés, digamos, por si les servía. Y quería cerrar con 2 frases de Beatriz Arlo, en realidad de un texto de Beatriz, que dice, en realidad nosotros estamos enseñando a leer, pero como ven tiene puntos suspensivos. Esa frase la vamos a terminar en la próxima diapositiva, ¿no? Entonces, la práctica de lectura debe concebirse como un proceso de coordinación de información de diversa procedencia. Letrado significa que puedes aportar tu propia experiencia y tu conocimiento de lo que pasa ante ti. El lector no se limita a extraer significados, sino que despliega una compleja actividad psíquica para construir ese significado. Leer es un proceso permanente de diálogo con su contexto. Es un poco cuando decimos que el autor pone un significado y el receptor extrae un sentido, ¿no? Es el juego entre significado y sentido. Si los chicos solo se quedan en el significado, es decir, en la información, y repiten lo que dice Wikipedia, no han hecho el salto al sentido. Y lo que tienen que hacer es extraer sentido, ponerse a dialogar con ese texto. Leer, entonces, es construir un significado en interacción con el texto. Es también formular hipótesis sobre el significado de imágenes, de pensamientos, de sentimientos, de impresiones o acciones. Enseñar a leer, entonces, es más bien enseñar a querer leer. Ahora, ¿a qué leemos? Para terminar, Sarlo dice, leer un libro entre comillas. Lo difícil no es manejar la tecnología, sino estar intelectualmente preparado para navegar en esa masa indócil de datos. Cuanto más se sabe, cuantos más libros se han leído, las mejores hojas se pescan en el torbellino de la red, donde las buenas soluciones las encuentran quienes también son capaces de encontrar las buenas soluciones en los libros impresos. Es decir, de esta manera pensamos que no podemos sustituir los libros con la tecnología, sino más bien utilizarla como una herramienta enriquecedora. O sea, todo el desafío que dijimos hoy tiene un nombre que se llama educar en medios. Y esa es la línea que hoy la pedagogía está siguiendo y es leer de otra manera. No es leer la información, no es solo leer el libro de la biblioteca, que es un libro físico de páginas y de hojas, sino que es leer otros lenguajes, leer de otro modo. Y ese es el gran desafío que tenemos como docentes, también como papás, si bien algún ejemplo se me escapó por ahí, de, digamos, empezar a leer con ellos sobre lo que ellos leen, pero que empiecen a leer de otra manera.
Así que espero que por lo menos haya despertado el debate. La idea es que ahora dejemos un ratito de preguntas o de comentarios. Y bueno, me parece que estamos ante un gran desafío. Los responsables somos nosotros, pero tenemos unos jóvenes maravillosos con los cuales creo que podemos hacer mucho. Y va por este camino, creo, por lo menos desde mi convencimiento. Así que gracias y los escucho.